Me senté allí, en medio de una habitación cálida impregnada del aroma de carne asada y galletas de canela. Mi corazón rebosaba de emoción, como el de un niño que espera sus regalos de Navidad. Era la víspera del 24 de diciembre de aquel año, el año en que creí que viviría la Navidad más perfecta de mi vida. Yo, Nathan Reyes, un joven de 26 años, era simplemente un técnico de almacén en Detroit, trabajando duro desde el amanecer hasta el anochecer reparando maquinaria y organizando mercancía. Mi vida era sencilla. Sin dramas, sin tormentas. Pero esa noche, todo cambió para siempre. Nuestra mesa estaba llena de familiares. Mis padres habían estado preparando la cena desde la mañana. Luces titilantes colgaban por todos lados. Un enorme árbol de Navidad adornado con esferas de cristal brillantes resplandecía bajo la luz de las velas. Todos reían y hablaban en voz alta, compartiendo historias antiguas, presumiendo de sus hijos, alardeando de sus trabajos. Yo estaba sentado junto a mi madre, Camila Reyes, una contadora de 53 años, dulce, siempre sonriente y preocupada por todos. Ella estaba contando la historia de mi primera Navidad y la de mi hermano mayor, su voz cálida y llena de amor. Mi padre, Vincent Reyes, de 58 años, dueño de un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad, se sentaba en la cabecera de la mesa con su expresión seria y patriarcal de siempre. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sonaba a orden y todos escuchaban. Toda la familia esperaba con ansias a mi hermano mayor, Jackson Reyes, de 32 años, un oficial de policía. Él era el orgullo de la familia, el héroe con una placa brillante y anécdotas de lucha contra el crimen que todos adoraban repetir. Jackson había prometido llegar temprano a la fiesta y traer algunas buenas botellas de vino. Cariño, este es el primer año que estamos todos juntos. Esta Navidad va a ser maravillosa, me susurró mamá, apretando mi mano bajo la mesa. Yo asentí, sonriendo de oreja a oreja. Amaba la Navidad. Ese sentimiento de tener a toda la familia reunida, dejando atrás el cansancio del día a día. De pronto, el sonido de sirenas rasgó la distancia, rompiendo aquella atmósfera acogedora. Al principio pensé que sería un camión de bomberos o algo así, pero las sirenas se acercaron más, acompañadas por el rugido de motores. Todos miraron hacia la ventana. «Debe ser Jackson», exclamó la tía María con una gran sonrisa. Siempre le encanta hacer entradas dramáticas. Toda la familia rió, se levantó y comenzó a aplaudir, pensando que mi hermano venía con algunos compañeros, como solía hacer a veces. Pero entonces, a través de la ventana, vi una patrulla frenar de golpe frente a la casa. Sus luces rojas y azules parpadeaban como ojos enfadados en la nieve que caía. Mi corazón se aceleró. Una sensación extraña se metió en mí. ¿Por qué así? Jackson salió del coche, con el rostro frío como una piedra, sin rastro de sonrisa. Detrás de él venían varios oficiales más, sosteniendo linternas y radios que escupían estática. Los familiares seguían aplaudiendo, pero la expresión de Jackson hizo que la sala entera quedara en un silencio sepulcral. La atmósfera cálida se congeló en un instante, como si alguien hubiera abierto una ventana para dejar entrar el viento helado. Jackson empujó la puerta y entró, sus botas negras brillantes pisando la alfombra roja de Navidad. Escaneó la habitación con una mirada afilada que se detuvo en mí. Mi corazón se encogió. «Escuchen todos», dijo con una voz plana, sin emoción. «Recibí una denuncia anónima diciendo que Nathan posee sustancias ilegales. Tengo que investigar y aclarar esto». Esas palabras cayeron como una bomba en el ambiente pacífico. Un silencio pesado se extendió. Solo se escuchó un sollozo ahogado en algún rincón. Todos los familiares me miraron, luego a Jackson, luego a mí otra vez, con ojos llenos de confusión y miedo. Posesión anónima de drogas. ¿Yo? Me quedé helado, con la boca abierta, el cerebro paralizado. ¿De qué estás hablando, Jackson? ¿Estás bromeando?, balbuceé con la voz temblorosa. Pero mi hermano no sonrió, no parpadeó. Me miró con esa misma frialdad. «Nathan, ven conmigo al coche para un registro. Es procedimiento para demostrar tu inocencia». Negué con la cabeza frenéticamente, los pies clavados al suelo. «No. Yo no hice nada. ¿Quién hizo esa llamada anónima? Esto es un error».
Mi madre agarró mi mano con fuerza, su rostro pálido como la muerte. Jackson, ¿qué estás diciendo? Nathan jamás haría algo así. Pero Jackson levantó la mano para detenerla. Mamá, déjame hacer mi trabajo. Si es un malentendido, mejor. Nathan, ven conmigo. La familia comenzó a murmurar, levantándose de sus sillas. Los parientes susurraban. ¿Qué está pasando? Es Nochebuena. Nathan nunca ha tenido problemas. ¿Cómo se metió en algo así? Mi padre se levantó, muy serio, pero no dijo nada. Solo asintió a Jackson como dándole su aprobación silenciosa. Fui empujado suavemente hacia la puerta por Jackson, mis piernas pesadas como plomo. Toda la familia nos siguió, agolpándose en el patio delantero bajo una ligera nevada. Los vecinos empezaban a salir de sus casas, llenando la entrada, señalando, mirando. Las luces de la patrulla iluminaban toda la calle, convirtiendo nuestro jardín en el escenario de una tragedia. Jackson ordenó a sus subordinados. Revisen el coche de Nathan primero. La cajuela y los bolsillos de la chaqueta. Los oficiales se movieron como perros de caza. Abrieron la cajuela de mi viejo coche, estacionado junto a la acera. Y entonces, Dios, sacaron pequeños paquetes blancos y opacos que brillaban bajo las linternas. ¿Quieres explicar qué es este polvo blanco? Preguntó un oficial con triunfo en la voz. Negué con la cabeza, la voz quebrada. No es mío. No sé nada de eso. Pero siguieron revisando los bolsillos de la chaqueta que llevaba puesta y sacaron varios paquetes más. Las linternas iluminaban cada uno, haciendo que parecieran pequeños monstruos. Toda mi familia observaba en silencio atónito. Los parientes empezaron a susurrar más fuerte. ¿Cómo pudo Nathan hacer algo así? Siempre fue tan amable. Un muchacho tan bueno. Escuchaba cada palabra. Cada una me atravesaba el pecho como un cuchillo. Nunca me había metido en nada malo. Era un tipo normal al que le gustaba leer, arreglar coches con papá, abrazar a mamá todas las noches. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién hizo la llamada anónima? ¿Quién me tendió esta trampa? Mi madre, Camila, se cubrió el rostro y estalló en llanto. Sus hombros temblaban como si su mundo se derrumbara. Nathan, mi hijo jamás haría algo así, susurró, empapada en lágrimas. Trató de acercarse a abrazarme, pero un oficial la apartó con delicadeza. Quise abrazarla, gritar que todo era un error, pero mis manos temblaban y no podía moverme. Mi padre, Vincent, estaba quieto junto al coche. Sus ojos vacíos, mirando a la nada. Papá, no hice nada. Alguien me incriminó, logré decir, la voz perdiéndose en el viento helado. Pero él no respondió. Se apoyó en el techo del coche como si nada tuviera que ver con él. El corazón me dolió como nunca. ¿Papá? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué no me defiendes? Frente a toda esa evidencia, mis súplicas se perdieron en el aire helado de Navidad. La risa alegre de antes se convirtió en murmullos venenosos. Los vecinos se agolpaban grabando con sus celulares. Miren, arrestaron a Nathan. Drogas. La familia Reyes está acabada. Convirtieron mi humillación en espectáculo, como si fuera un drama en vivo. Yo era un animal acorralado. Jackson dio un paso adelante y sacó las esposas. Nathan Reyes, quedas arrestado por posesión y distribución de narcóticos ilegales. Lo dijo sin emoción, como si leyera un papel dirigido a un desconocido. Yo forcejeé, llorando. Jackson, tienes que creerme. Yo no hice esto. Es una conspiración. Pero los oficiales me empujaron contra el cofre del auto y me esposaron delante de toda la familia y los vecinos. El chasquido metálico resonó tan frío como el hielo. Mi madre volvió a lanzarse hacia mí, aferrándose a mí mientras gritaba. Jackson, no puedes hacerle esto a tu propio hermano. Nathan es tu hermano menor. Lloró hasta quedarse ronca, agarrándose a mi chaqueta. No quería soltarme, sus lágrimas empapaban mi hombro. La familia nos rodeó. Algunos parientes intentaron intervenir, pero la tensión era insoportable. De repente, mi padre se enderezó y dijo con frialdad. Camila, cállate. Deja que la ley haga su trabajo.
Ella lo miró horrorizada, luego me soltó, dando un paso atrás con las lágrimas desbordando. Yo me quedé pálido, sin fuerzas. ¿Por qué papá decía eso? ¿Por qué mi hermano hacía esto? Los oficiales me subieron a la patrulla entre luces parpadeantes y murmullos venenosos. La nieve caía suavemente, pero yo no sentía frío. Solo un dolor ardiente en el pecho. La cena navideña se volvió cenizas mientras el coche se alejaba, llevándome de mi cálido hogar hacia la oscuridad de la Navidad más aterradora de mi vida. Vi por la ventana cómo mi madre caía al suelo llorando, los familiares paralizados y mi padre, parado, mirándome con una frialdad inhumana. Seguí dándole vueltas a la llamada anónima. Alguien me denunció. Alguien colocó esas drogas. ¿Pero por qué Jackson lo creyó tan rápido? Era mi hermano. Sentado en el coche, esposado, traté de pensar. ¿Cómo habían llegado esos paquetes a mis bolsillos? Recordaba haberme puesto esa chaqueta por la mañana. Nada extraño. La cajuela había estado cerrada desde la noche anterior. Alguien me había incriminado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Jackson era mi hermano, mi modelo desde niño. ¿Por qué hacía esto? ¿Estaba obligado? No. Su rostro no mostraba dudas. ¿La llamada anónima? ¿Una excusa? El coche avanzaba por las calles conocidas de Detroit. Las farolas amarillas iluminaban la nieve blanca. Pensé en mi vida. 26 años, sin esposa, sin hijos, solo un trabajo estable y una familia. Yo era bueno. Eso decía la gente. Ayudaba a mis vecinos, arreglaba coches gratis, llevaba comida a personas sin hogar. ¿Por qué el destino me lanzaba al infierno? El corazón me latía con fuerza, sudor frío pese al invierno. La patrulla se detuvo frente a la comisaría, un edificio gris, sombrío, con barrotes negros. Los oficiales me sacaron casi arrastrado. Caminé tambaleando, las esposas hundiéndose en mi piel. «Muévete». «Camina», ordenó uno, empujándome. Dentro olía a café quemado, sudor y papel viejo. Me llevaron por un pasillo largo y resonante. El eco de las botas sonaba como tambores de juicio. Me metieron en una celda helada, húmeda, un pequeño cubo gris con un catre metálico y un colchón delgado y un inodoro sucio. La puerta de hierro se cerró con un golpe. Caí sobre el catre, aún esposado. La cena cálida, las risas, la carne asada, luego las sirenas, las luces, los paquetes desconocidos. ¿Quién me incriminó? ¿De dónde salió esa llamada? La noche fue eterna. No dormí. El viento silbaba en la pequeña ventana. Se oían gritos de otras celdas. Pensé en mamá. Debía de estar destrozada. Papá, su silencio me perseguía. Y Jackson, el orgullo de la familia, fue quien me arrojó aquí. Las lágrimas me ardían en las mejillas heladas. Recé para que fuera una pesadilla. Pero la mañana siguiente fue aún peor. El sonido seco del candado me despertó. 2 oficiales me llevaron sin hablar hasta una sala de interrogatorios. Aún más fría que la celda. Una mesa de madera vieja, sillas metálicas duras y un espejo unidireccional. 2 detectives me esperaban, uno alto y corpulento, con barba espesa, el otro, delgado, con gafas. Leyeron mi expediente con voces mecánicas. Nathan Reyes, 26 años, técnico de almacén, arrestado por posesión y distribución de narcóticos ilegales. Encendieron la cámara. La luz roja parpadeó como un ojo demoníaco. Pusieron los paquetes sobre la mesa, brillando bajo la luz blanca. No hice nada, solté enseguida. No son míos. Alguien me los plantó. Lo repetí una y otra vez, temblando pero firme. Les conté todo, la fiesta, la llamada anónima, el registro del coche y de mi chaqueta. Ellos solo se burlaron. Todos dicen lo mismo, dijo el barbudo. Las preguntas comenzaron como balas. ¿Quiénes son tus socios? ¿Dónde conseguiste la mercancía? ¿Cuántas veces la vendiste? Confiesa. Coopera. Te irá mejor. Negué una y otra vez. No sabía nada. Era la primera vez que veía esos paquetes. La presión aumentó, la habitación daba vueltas. Entonces la puerta se abrió. Jackson entró.
Se quedó detrás de los detectives, con los brazos cruzados. Mi corazón se apretó. Jackson, yo no hice esto, susurré. Él respondió, frío. Nathan, confiesa. Coopera y tendrás una sentencia más ligera. Si no, te vas de por vida. Lo miré con desesperación, llorando. ¿Qué dices? Me incriminaron. Eres mi hermano. Tienes que creerme. No reaccionó. La evidencia es clara, Nathan. No lo empeores. Se dio media vuelta y se fue. Me quedé destrozado. El interrogatorio terminó. Me devolvieron a la celda. Caí sobre el catre, vacío por dentro. ¿Por qué mi hermano hacía esto? ¿Sabía algo? ¿Estaba involucrado? La idea me heló la sangre. Al día siguiente, me dijeron que tenía visitas. Mi corazón dio un salto. Mamá, tenía que ser mamá. Pero al entrar en la sala de visitas vi a mis dos padres tras el cristal. Mamá tenía los ojos rojos e hinchados. Papá, la misma frialdad de siempre. Tomé el teléfono rápidamente. Mamá, no hice esto, susurré. Pero papá me interrumpió, duro. Nathan, siempre ha sido una carga. Ahora avergüenzas a la familia. Confiesa para que no tengamos que cargar con esta vergüenza. Sentí como si me abofetearan. Papá, yo no hice nada. Él negó con la cabeza. Siempre fuiste débil. Asume tu error. No arrastres a la familia contigo. Su voz era hielo puro. Papá, soy tu hijo. Mamá rompió en llanto. Nathan, yo sí te creo. Buscaré ayuda. Contrataré un abogado. Pero papá la calló de inmediato. Camila, la evidencia es contundente. Tiene que enfrentar las consecuencias. Se la llevó casi arrastrándola. Los vi irse mientras las lágrimas me caían sin control. La sala quedó vacía, dejándome solo con el dolor. La noticia se propagó como fuego. Los periódicos la publicaron al instante. Hermano menor de policía arrestado por drogas durante la cena de Navidad. Las fotos de mi esposado se hicieron virales. Amigos, vecinos, compañeros, todos se alejaron. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Yo podía imaginar las murmuraciones en el trabajo, los vecinos señalando la casa, los antiguos amigos bloqueándome. En esa celda diminuta me hice un ovillo, destruido. Yo sabía que era inocente, pero ¿cómo lo demostraría? La evidencia era aplastante. El testimonio de mi propio hermano. ¿Quién me creería? Las noches se volvieron interminables. El miedo me devoraba. Pensé que nunca saldría de allí. Un defensor público me fue asignado. Un chico joven, casi tembloroso. Me visitó unas cuantas veces, tomó notas apresuradamente y prometió hacer lo posible por demostrar mi inocencia. Nos centraremos en la llamada anónima, decía, aunque no sonaba muy convencido. Yo solo asentí, con el corazón hecho trizas. Una semana después fijaron la audiencia preliminar. Una sola semana. Tan rápido. No estaba preparado. La cantidad de droga incautada era suficiente para catalogarme como delincuente grave. Y ser el hermano menor de un famoso policía convertía el caso en un circo mediático. Titulares sensacionalistas. Familia destrozada por las drogas. Oficial arresta a su propio hermano en Nochebuena. Cuando me llevaron a la corte, una nube de periodistas me rodeó. Los flashes me cegaban. Las voces gritaban mi nombre. Sudor frío, a pesar del invierno. La sala era grande, pero asfixiante. Bancos de madera pulida, olor a perfume barato en la multitud. El juez, un hombre mayor con gafas doradas, me observaba desde lo alto como un dios del destino. Me senté en el banquillo, con el uniforme gris de preso, sintiéndome como un animal atrapado. La fiscal, una mujer de mediana edad con un moño apretado y una voz afilada, presentó los cargos. Proyectó imágenes de la evidencia en una gran pantalla. Los paquetes brillaban bajo las linternas aquella noche. El acusado, Nathan Reyes, fue sorprendido en posesión de una gran cantidad de narcóticos ilegales, suficiente para su distribución, dijo, su voz resonando en la sala. Leyó el informe de Jackson.
Las palabras de mi propio hermano. Detalles exactos. La llamada anónima. El registro. El hallazgo. Todo encajaba perfectamente, como si hubiera sido ensayado. No había salida. Cada foto, cada palabra era un ladrillo más en el muro que me encerraba. Mi abogado trató de luchar, pero parecía un niño desarmado en medio de una tormenta. La llamada anónima es sospechosa, dijo. Alguien pudo haber plantado la droga. No hay evidencia directa de intención de distribuir. La fiscal lo cortó como una navaja. Fue sorprendido con la sustancia en su vehículo y en su ropa. Es la evidencia más clara posible. Todo parecía inclinarse fuertemente a favor de la fiscalía. El tribunal se mostraba cada vez más sospechoso conmigo. El juez asintió con gravedad. La sala murmuraba. Me sentía como un cordero rodeado de lobos, sin ninguna posibilidad de defenderme. Cada vez que intentaba hablar en mi defensa, solo empeoraba las cosas. Cuando la fiscal me interrogó directamente, balbuceé, no hice nada. Alguien puso esos paquetes en mi coche, en mis bolsillos. Pero ella replicó de inmediato, esa es la negación típica de un delincuente primerizo. No hay ninguna prueba que respalde las afirmaciones del acusado. Su tono era burlón y la sala se rió discretamente. Mi rostro se encendió de vergüenza y mi corazón latía a 1000 por hora. Quería gritar que era inocente, que esto era una conspiración, pero mis palabras eran solo susurros perdidos en el aire pesado del tribunal. Mi abogado me tiró de la manga y susurró, no digas nada más. Déjame manejarlo. Pero yo sabía que él también estaba perdido. El juicio se prolongó varios días, pero cada hora se sentía como un año. Preguntas interminables, evidencia acumulándose y un miedo que crecía dentro de mí como un tumor. Finalmente llegó el día de la sentencia, el momento que más temía. La sala estaba llena, ni un solo asiento vacío. Los reporteros abarrotaban la parte trasera, flashes de cámaras encendiéndose sin parar, murmullos que zumbaban como una colmena alterada. El aire estaba cargado de tensión. El olor a sudor y perfume dificultaba la respiración. Me llevaron hasta la silla del acusado, manos temblorosas. Miré alrededor y vi a Jackson y a mi padre, Vincent, en la primera fila, con rostros fríos como el hielo. No me miraban, solo se inclinaban y susurraban secretos que no podía escuchar. Mi corazón dolía. Mi padre y mi hermano, quienes habían sido mis pilares, ahora estaban allí como extraños, esperando a que la sentencia cerrara este capítulo. ¿No sentían ningún dolor? ¿Por qué no luchaban por mí? A su lado, mi madre, Camila, estaba encorvada, rostro enterrado en las manos, sollozando. Sus hombros temblaban incontrolablemente ante la mirada de todos. Parecía años mayor, más canosa, ojos hinchados de tanto llorar. Su dolor me atravesaba como un cuchillo. En ese instante pesado, cuando el juez golpeó el mazo para mantener el orden, bajé la cabeza, intentando respirar. Por casualidad, miré hacia la última fila y me congelé. Allí, entre la multitud de desconocidos, estaba el anciano familiar que solía ver en el parque cerca de mi casa. Se sentaba quieto, barba plateada, desaliñado, con el mismo abrigo raído. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estaba allí? El hombre mayor levantó la mirada, me encontró con los ojos y sonrió. Una sonrisa cálida y gentil en medio de aquel tribunal frío. Hizo un pequeño gesto con la mano, como diciendo, todo estará bien, chico. Sus ojos estaban llenos de bondad, como todas las veces que nos habíamos encontrado. Los recuerdos llegaron lentamente. Ese parque era donde solía ir después del trabajo para desconectarme del estrés. El anciano siempre estaba en el mismo banco, rodeado de sus bolsas. La primera vez que le di unas monedas, me agradeció con voz áspera. Tienes un buen corazón. Luego empecé a llevarle un abrigo viejo cuando hacía frío. Sándwiches, café caliente. A veces hablábamos sobre la vida, sobre sus dificultades. Me contaba sus años en las calles, pero siempre con optimismo. La vida es como un río, hijo. Se tuerce y gira, pero siempre llega al mar al final. Su consejo sencillo y sincero me había ayudado en días difíciles. No dejes que el miedo gane, me dijo una vez, dándome una palmada en el hombro. Nunca le pregunté su nombre.
Solo lo llamaba el viejo del parque. Y ahora estaba allí, en mi juicio decisivo, ofreciendo un último hilo de esperanza. Pero frente a la montaña de pruebas y el peso de la opinión pública, incluso su presencia no podía aliviar mi desesperación. Era solo un hombre sin hogar. ¿Qué podría cambiar? El tribunal seguía lleno de susurros maliciosos. Los reporteros escribían frenéticamente y el juez permanecía allí, mazo en mano. Mirando al juez, sentí con absoluta claridad que mi vida estaba a punto de terminar y que nadie en esa sala podría salvarme. El aire frente al estrado pesaba como una roca aplastando mi pecho. Cada mirada dirigida hacia mí, cada crujido de papeles de la fiscal, cada respiración tensa de la multitud me hacía sentir diminuto y sin poder, al borde de asfixiarme. En ese momento comprendí algo más doloroso que la sentencia que se avecinaba. Estaba completamente solo, ahogado por pruebas fabricadas, traicionado por quienes compartían mi sangre. El segundo que el mazo cayera, toda mi vida sería enterrada para siempre. Cuando el juez aclaró su garganta, listo para pronunciar las palabras que sellarían mi destino, toda la sala contuvo la respiración. El aire se volvió tan denso que parecía comprimirse, presionando mi pecho hasta que apenas podía respirar. Todos los susurros se detuvieron. Solo se oía el crujido de papeles y un leve tosido desde el fondo. Los reporteros permanecían congelados, lápices listos, flashes preparados. Miré hacia la primera fila. Vincent y Jackson estaban allí, ojos fríos, las comisuras de sus bocas curvadas en leves sonrisas secretas. Ningún dolor, ninguna lágrima, ningún temblor. Parecían saber el resultado de antemano, como si esta sentencia fuera solo la formalidad final de una obra que ellos mismos habían escrito. Mi propio padre y hermano, parientes de sangre, observaban como espectadores desapegados, no como familia del acusado. ¿Por qué sonreían? ¿Por qué no luchaban por mí? Esa traición dolió más que cualquier cuchillo. Bajé la cabeza aún más, manos esposadas temblando incontrolablemente, dedos apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esperé las palabras, culpable, prisión, palabras que destruirían mi vida. Sin trabajo, sin libertad, sin futuro, solo oscuridad. Justo cuando el juez levantó el mazo para golpearlo, un grito potente e inesperado explotó desde el fondo de la sala, sorprendiendo a todos. ¡Alto! Tengo pruebas de que es inocente. La voz áspera y determinada cortó el silencio como una bomba. Toda la sala se giró. Los murmullos crecieron como un tsunami. Levanté la cabeza, atónito, corazón latiendo salvajemente. Era el anciano del parque. Había saltado de su asiento, un brazo levantado, barba plateada temblando, abrigo raído ondeando. Su rostro enrojecido por la emoción, pero sus ojos ardían con resolución. ¿Por qué hacía esto? No entendía por qué aquel hombre arriesgaría su vida de esa manera. Sí, lo había ayudado, dado monedas, un abrigo viejo, charlado en noches cansadas después del trabajo. Pero esto era un tribunal, no el parque. Era un desconocido, un anciano vagabundo. ¿Cómo se atrevía a defenderme aquí? Mi corazón se aceleró. Una pequeña chispa de esperanza surgió entre la desesperación, pero luego llegó la duda. ¿Qué pruebas tendría? ¿Evidencia o solo palabras vacías? Vincent y Jackson se giraron, rostros enrojecidos de ira, ojos asesinos. Jackson fue el primero en ponerse de pie, mostrando su brillante placa bajo las luces, voz tronando. «Esto es un disturbio en la corte. Oficiales, detengan a ese hombre y sáquenlo inmediatamente». Varios oficiales uniformados se levantaron, manos en las cartucheras, avanzando hacia el anciano. La sala estalló en caos. Los reporteros disparaban fotos frenéticamente, los susurros se convirtieron en rugido. Mi madre levantó su rostro bañado en lágrimas, mirando al anciano con asombro. Yo permanecía congelado, incapaz de creerlo. Jackson, mi propio hermano, estaba intentando silenciar a la única persona que podría salvarme. ¿Por qué estaba en pánico? Su rostro se había vuelto pálido, sus manos temblaban a pesar de intentar mantener la autoridad. Pero el anciano no se inmutó. Se mantuvo firme, voz calmada y segura. «Alto. No pueden arrestarme antes de que revele la verdad». Y, para asombro de todos, lentamente se quitó la barba plateada falsa,
se deshizo del abrigo raído y se limpió el rostro con un pañuelo, quitando capas de suciedad y un disfraz magistral que lo había ocultado durante años. La sala quedó en un silencio estupefacto y sin aliento. El rostro revelado no era el de un anciano en absoluto. Era un hombre de mediana edad, cabello corto, ojos inteligentes y afilados, con rasgos que nunca pensé volver a ver. Cuando Vincent y Jackson vieron ese rostro, la sangre se les drenó. Mi padre se levantó de golpe, manos agarrando el banco frente a él, boca moviéndose sin sonido. Jackson retrocedió, rostro pálido, su placa cayendo al suelo. Lágrimas brotaron de mis ojos instantáneamente, incontrolables, mientras el reconocimiento me golpeaba como un rayo. Era el tío Jameson Reyes, el hermano menor de Vincent, tío que había desaparecido hace 3 años, dado por muerto. Incluso habíamos celebrado un funeral simbólico cuando su cuerpo nunca apareció. El tío que adoré de niño, el que contaba historias de aventuras, me enseñó a pescar junto al río, me protegió de los severos regaños de papá. Y él era el anciano del parque a quien yo había ayudado. Abrigos viejos, charlas nocturnas, recuerdos que regresaban como un tsunami. Todas esas noches en el parque, escuchándome quejar sobre el trabajo y la familia, ofreciendo su sabia y tranquila guía. Nathan, tienes un buen corazón. Nunca dejes que nadie te lo quite. Nunca lo reconocí. El disfraz era perfecto. Pero esos ojos amables, ahora lo entendía. Me había protegido todo este tiempo, vigilando a Vincent y Jackson desde las sombras. Solté un sollozo audible, voz quebrada, para que toda la sala lo escuchara. «Tío Jameson, ¿eres tú de verdad?» Jameson me miró, sonrió cálidamente y luego se dirigió al tribunal con voz clara y firme. «Soy Jameson Reyes, hermano de Vincent Reyes y tío de sangre de Nathan Reyes. He estado desaparecido durante 3 años, pero hoy regreso con pruebas que demuestran que mi sobrino es completamente inocente. Exijo el derecho a testificar y presentar esas pruebas ante este tribunal». La sala explotó en caos. Reporteros corriendo, flashes de cámaras, voces levantándose como una tormenta. El juez golpeó el mazo varias veces, atónito. Inmediatamente ordenó la verificación de identidad. Se revisaron archivos, asistentes consultaron bases de datos. Minutos después, asintió gravemente, identidad confirmada. El señor Reyes es quien dice ser. Oficiales, quédense tranquilos. Señor Reyes, por favor, acérquese al estrado y presente su evidencia. En ese momento, Vincent y Jackson se pusieron pálidos, manos temblorosas. Intentaron mantenerse sentados, pero el pánico brillaba en sus ojos. Mi padre susurró frenéticamente a Jackson, rostro rojo y sudoroso. Jackson agarró los apoyabrazos hasta que los nudillos se pusieron blancos, mirando al tío Jameson como si fuera un fantasma. Yo permanecía allí, corazón desbocado, lágrimas todavía corriendo por mi rostro. ¿Cómo había estado vivo mi tío todo este tiempo? ¿Por qué el disfraz? ¿Qué evidencia tenía para limpiar mi nombre? Mi madre lloraba más fuerte, pero ahora eran lágrimas de alegría e incredulidad al ver a su cuñado perdido hace tanto tiempo. Jameson caminó hacia el centro del pasillo con un viejo maletín de cuero, listo para revelar la verdad que daría un giro completo a esta sentencia. Se acercó al estrado, cada paso resonando firmemente en la silenciosa sala. Colocó el maletín sobre la mesa de pruebas y lo abrió lentamente, deliberadamente aumentando la tensión. Sacó un pequeño USB, un grueso montón de documentos amarillentos y un disco duro externo negro. La sala estalló, murmullos subiendo como ola, reporteros corriendo, flashes estallando sin cesar. El juez golpeó varias veces el mazo para mantener el orden. «Silencio, señor Jameson, puede proceder». Yo lo miré, corazón latiendo con fuerza, una frágil chispa de esperanza brillando entre el miedo persistente. «Por favor, tío, sálvame». Jameson respiró hondo. Su voz resonó clara, firme y poderosa, como un detective experimentado contando el caso más importante de su vida. Su señoría, hace 3 años trabajaba como investigador privado, asistiendo a la policía de Detroit en un caso importante de narcotráfico. Durante la investigación, descubrí que los responsables eran nada menos que mi propio hermano, Vincent Reyes, y mi sobrino, Jackson Reyes. Esas palabras explotaron como una bomba. La sala quedó en un silencio mortal y luego estalló en caos. Vincent se levantó de golpe, rostro rojo,
Mentira. Está loco. El juez rugió. Silencio, señor Reyes, o será desalojado. Jackson permaneció sentado, pálido, nudillos blancos agarrando los apoyabrazos. Yo los miraba, con el corazón roto. Mi padre y mi hermano involucrados en drogas. No podía procesarlo. Jameson continuó, calmado pero implacable. Cuando iba a informar a las autoridades, Vincent descubrió lo que sabía. Me amenazó de muerte para mantenerme en silencio. No tuve otra opción, fingí mi desaparición para salvar mi vida. Me disfracé de hombre sin hogar, viví en las calles de Detroit y seguí recopilando pruebas desde las sombras. Se volvió hacia mí con calidez en la mirada. De repente, todo encajó. Todas esas tardes en el parque, cuando el anciano escuchaba hablar de mi trabajo y mi familia, diciéndome, «Nathan, tienes un buen corazón». Me había estado protegiendo todo el tiempo. Lloré otra vez, mezclando gratitud y dolor. 3 años en las calles solo por este momento. Para probarlo, conectó el USB al proyector. La enorme pantalla se iluminó con imágenes granuladas pero inconfundibles. La noche antes de Nochebuena, Jackson, mi propio hermano, acercándose a mi coche en la entrada. Abrió el maletero, colocó los paquetes blancos dentro, luego revisó mi chaqueta colgada en el garaje y metió más paquetes en los bolsillos. Este vídeo lo grabé en secreto, explicó el tío Jameson. Jackson plantó las drogas en el coche y la chaqueta de Nathan la noche antes del arresto. Jackson hundió la cabeza en sus manos, hombros temblando. Vincent negó frenéticamente, «Eso no soy yo en el vídeo». Pero la evidencia era irrefutable. Yo veía la pantalla, pecho apretado, sin poder respirar. Mi hermano me había incriminado. ¿Por qué? No terminó ahí. Jameson reprodujo un archivo de audio del disco duro. La fría e inconfundible voz de Vincent llenó la sala. Sacrificar a Nathan está bien mientras estemos a salvo. Es débil. No se defenderá. Luego la voz de Jackson. Exactamente, papá. Con una llamada anónima basta. La sala se congeló de horror. La fiscal, aquella mujer incisiva que me había atacado, estaba pálida y sin palabras. Las cejas del juez se alzaron, su mano se tensó sobre el mazo. Todas las miradas se volvieron hacia Vincent y Jackson. Se estaban desmoronando. Vincent saltó nuevamente, frenético. «Eso es falso. Alguien manipuló la grabación». El juez tronó. «Cállese. Está incurriendo en desacato. Siéntese». Vincent colapsó en su asiento, sudando profusamente, rostro cambiando de rojo a blanco fantasmal. Jackson solo miraba al suelo. Jameson continuó, voz más fuerte que nunca. Presentó informes secretos del montón de documentos. Vincent y Jackson estaban actualmente bajo investigación federal por su red de drogas. Para desviar la atención, decidieron sacrificar a Nathan, un chivo expiatorio fácil, alguien amable que no resistiría. Entregó registros bancarios de lavado de dinero a través del taller de Vincent, transferencias masivas, facturas falsas, cuentas ocultas. Nathan había sido incriminado desde el principio, concluyó con voz temblorosa por la emoción. Mi sobrino es inocente, y estos documentos demostrarán la verdad a todos. Yo me derrumbé por completo, sollozando más que nunca, devastado al darme cuenta de que las personas que más amaba me habían entregado a los lobos para salvarse. Cada recuerdo feliz de familia se quemó en ese instante. Cenas juntos, papá hablando del taller, Jackson presumiendo de sus arrestos, todo mentira. Me recosté en la silla, manos sobre la cara, llorando sin control. Logré que ellos entraran en un programa de protección de testigos temporal en otro estado, un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Volví a Detroit solo para seguir reuniendo pruebas, esperando el momento más seguro para actuar. No podía permitir que esa red siguiera destruyendo vidas, dijo. Pero Vincent había puesto precio a mi cabeza. Una vez me emboscaron a las afueras de la ciudad, me dispararon en el hombro, sangrando intensamente. Me escondí en el bosque, me curé las heridas y luego desaparecí por completo para no poner en peligro a mi esposa e hija, dijo con la voz quebrada. Incapaz de volver a una vida normal, eligió la invisibilidad perfecta. Un hombre sin hogar. Nadie nota a los sin techo. Viví cerca de los orígenes de Vincent y Jackson, dijo. Dormía en bancos de parques,
comía restos, pero nunca dejé de vigilar. Colocaba micrófonos, grababa en secreto, documentaba cada transacción. Recordé todas esas tardes con el anciano en el parque, como me escuchaba hablar sobre mi día, sobre la familia. Quería estar cerca de ti, Natán, susurró. Sabía que eras alguien bueno, y temía que te atacaran. Mi corazón se calentó aunque doliera. Había sacrificado todo, su familia, su salud, su identidad, solo para hacer justicia. Mientras reunía pruebas, descubrió que Jackson estaba bajo nueva investigación federal. La red estaba a punto de ser expuesta. Necesitaban un chivo expiatorio para desviar la investigación. De las grabaciones, el tío escuchó a Vincent dar la orden: si tenemos que sacrificar a alguien, que sea Natán. Es débil. Es bueno. Y no se defenderá. Al escuchar esas palabras, un frío recorrió mi columna. Nunca me había sentido tan pequeño, tan prescindible, ante los ojos de quienes me criaron. ¿Por qué? ¿Por qué yo, tío?, susurré con la voz quebrada. Me tomó de la mano. Porque confiabas en ellos completamente, Natán, y ellos lo sabían. El tío Jameson sabía que yo era el siguiente objetivo. Intentó advertirme indirectamente en el parque, pero no podía hablar abiertamente por si Vincent observaba o tenía ojos sobre mí. Solo podía dar pistas, dijo. Cosas como: la familia no siempre es lo que piensas, o ten cuidado incluso con los más cercanos. Recordé esas palabras exactas. Pensé que eran simples divagaciones de un viejo solitario. Esperó hasta el único momento seguro para revelarse: mi juicio, con medios, fiscal y tribunal presentes, y Vincent sin oportunidad de silenciarlo primero. Tuve que esperar hasta que fuera seguro, dijo con los ojos rojos. Si hubiera aparecido antes, podrían haberme matado, y aún así habría sido condenado. Cuando el tío Jameson terminó, la sala cayó en un silencio pesado. Mamá me abrazó más fuerte, lágrimas cayendo silenciosas. Miré por la ventana la suave nevada de Detroit, pero dentro de mí rugía una tormenta. 3 años de desaparición, una historia de sacrificio, peligro y amor silencioso y feroz. Mi tío había arriesgado su vida para salvar la mía, para salvar la justicia. Y yo había perdido a mi familia, o más bien, me di cuenta de que la familia que creía tener nunca había existido realmente. Papá y Jackson estaban en la cárcel esperando su propio juicio. Mamá estaba destrozada. Apreté su mano y susurré: gracias, tío. Ya no estoy solo. Sonrió y me palmeó el hombro. Nunca más, Natán. Pero el silencio era pesado, porque ambos sabíamos que esas heridas tardarían mucho en sanar. Mi vida había comenzado un nuevo capítulo, aunque la sombra del pasado aún se cernía sobre mí. Un poco más tarde, mientras el aire en la sala aún era pesado, el tío Jameson se levantó lentamente y alcanzó el mismo viejo maletín de cuero que había llevado desde el día anterior. Lo observé, mezcla de curiosidad y agotamiento en mis ojos. «Tío, ¿hay algo más que no nos hayas contado?», pregunté suavemente, con la voz todavía temblorosa por las revelaciones anteriores. Asintió. Esta vez sus ojos no estaban llenos de dolor. Brillaban con otra cosa: esperanza. Abrió el maletín y sacó cuidadosamente un grueso paquete de documentos sellados con cera roja y atados con cuerda. Las páginas parecían antiguas pero bien conservadas, como si hubieran sido custodiadas por años. Los colocó sobre la mesa de centro del salón y habló con voz baja y cálida: «Natán, este es el fondo fiduciario que tu abuelo, Milton Reyes, dejó específicamente para ti. Durante los últimos 5 años lo he estado gestionando en secreto, tal como él me instruyó». Me quedé paralizado, mirando el paquete como si fuera de otro planeta, un fondo fiduciario de mi abuelo. Milton Reyes había muerto hace 5 años de un infarto súbito. Era un hombre tranquilo, pero siempre tuvo un extraño magnetismo sobre mí. Vivía solo en una pequeña casa de madera a las afueras de la ciudad, hacía inversiones modestas y rara vez se involucraba en asuntos familiares. Pero para mí, era el único verdadero ancla emocional que había tenido. ¿Por qué me dejaría un fondo fiduciario? ¿Y por qué tú, tío Jameson, lo gestionaste? Tío, ¿estás diciendo que el abuelo me dejó esto?, tartamudeé, con los dedos temblorosos rozando los papeles. Mamá, sentada a mi lado, abrió los ojos y susurró:
Milton nunca me dijo nada de esto. El tío Jameson asintió y se sentó a mi lado, hablando despacio. Poco antes de morir, tu abuelo me llamó a su lado y me confió este fondo. Me dijo, solo dale a Nathan cuando lo haya empujado al límite absoluto, cuando nadie más pueda protegerlo, cuando realmente necesite una vida completamente nueva. Solo entonces. Le prometí mantenerlo en secreto y durante 5 años gestioné la inversión para que creciera. Sus palabras explotaron en mi mente como otra bomba. El abuelo lo había previsto. Sabía que un día sería llevado al completo desespero. Mi corazón latía con fuerza. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, calor mezclado con dolor. Recordé la mirada profunda y sabia del abuelo cada vez que me miraba, como si pudiera ver directamente mi alma. Nunca habló de dinero, solo me enseñó sobre la vida. Ahora, este fondo fiduciario parecía un mensaje desde más allá de la tumba. Con manos temblorosas rompí el sello de cera y comencé a pasar las páginas. Los números danzaban ante mis ojos, meticulosamente registrados por abogados y bancos. El valor total del fondo, $12.500.000. Una fortuna que nunca había imaginado. Incluía 4 millones en efectivo resguardados en bancos, 3.500.000 en acciones de primera línea de empresas como Apple y Microsoft, un gran terreno comercial a las afueras de Detroit valorado en 3 millones, ideal para un centro comercial o almacén, y 2 millones en un fondo de inversión de alto rendimiento que el abuelo había establecido personalmente, acumulando intereses con los años. Con cada página que pasaba, mi corazón se hacía más pesado. No eran solo números. Eran un legado. Eran amor. Prueba de que mi abuelo había visto valor en mí cuando nadie más lo hizo. Toda mi vida me había sentido el extraño de la familia. Papá pensaba que era débil. Jackson me superaba en todo. Mamá me quería, pero no podía protegerme. El abuelo había sido la excepción, pero murió demasiado pronto, dejando un vacío. Ahora, este fondo era su declaración silenciosa. Te vi. Creí en ti. Llegué a la última página, corazón acelerado. Entre los documentos, un pequeño sobre amarillento. Al frente, con la familiar caligrafía temblorosa pero elegante del abuelo, para Nathan, el nieto del que siempre estuve orgulloso. Mi pecho se apretó. Orgulloso de mí. Yo, el Nathan gentil y débil. Mis dedos temblaron al abrirlo. El sello de cera se desmoronó. Dentro, una carta escrita a mano sobre papel delgado y frágil que aún conservaba un ligero aroma a madera vieja, pino y radio crepitante de su cabaña. Apenas leí las primeras líneas, me atraganté y comencé a leer en voz alta, temblando para que mamá y el tío escucharan. Nathan, si estás leyendo esta carta, significa que estás atravesando algo que nadie más puede ayudarte a superar. Nunca lo olvides. Eres el único de esta familia con el corazón más bondadoso. No dejes que nadie lo aplaste. Te he visto crecer. Vi lo que soportaste sin quejarte jamás. No eres como tu padre ni tu hermano. Tienes bondad. Tienes sensibilidad que ellos carecen. Eso no es debilidad, Nathan. Es fortaleza. Creo en ti, y un día serás tú quien salve a esta familia de una manera que nadie espera. Usa este regalo sabiamente. Construye la vida que mereces. Más grande que yo. Estoy orgulloso de ti siempre. Más grande que tu abuelo Milton. Al llegar al final, no pude contenerme. Mis ojos ardían. Mi pecho se sentía aplastado. Creyó que yo salvaría a la familia. La misma familia que me había traicionado. Las lágrimas caían libremente, manchando las páginas y emborronando la tinta. Dejé la carta en mi regazo, manos temblorosas. Durante todo este tiempo, había creído estar solo. Papá me traicionó. Jackson me enmarcó. El mundo me condenó. Pero ahora, me di cuenta de que alguien había creído en mí mucho antes de que todo se derrumbara. El abuelo lo había previsto. Había preparado una salida para mí. En ese instante, los recuerdos de él inundaron mi mente como un río desbordado, arrastrándome al pasado. Recordé las visitas de fin de semana, cuando mamá me dejaba en su pequeña casa de madera al borde del bosque, con olor a pino fresco y el crepitar de su radio antigua. Era el único lugar donde podía respirar de verdad, donde podía ser yo mismo.
sin gritos de papá, sin burlas de Jackson. El abuelo se sentaba en su mecedora, pipa en mano, sonriendo mientras corría hacia él. «Nathan, estás aquí. Cuéntame cómo fue tu día». Me lanzaba a sus brazos y le contaba todo, los abusos en la escuela, los regaños de papá, y él escuchaba sin juzgar, solo asintiendo y acariciando mi cabello. Aunque no vivíamos juntos, el abuelo Milton notaba cosas sobre mí que nadie más veía. Con una sola mirada sabía qué tristeza escondía detrás de mi delgada sonrisa. Cuando papá me regañaba o Jackson me hacía llorar, solo abrir los brazos del abuelo me devolvía a ser un niño, seguro, amado. Me enseñó lo que mi padre nunca hizo, a mantenerme erguido cuando otros te menosprecian, a conservar la bondad aunque te malinterpreten. Y, lo más importante, que la sensibilidad no es debilidad. Tienes un corazón más fuerte que cualquiera en esta casa combinado, Nathan decía, despeinándome el cabello, su voz cálida como una chimenea en invierno. Mientras la familia me veía como débil, papá gritándome, «¡Endurezca!». Jackson riéndose, «Eres demasiado blando, nunca lograrás nada». Solo el abuelo Milton veía lo que había debajo del silencio, resiliencia, decencia, honestidad. Las cualidades que creía algún día se convertirían en la luz más brillante. Me contaba de su propia vida, de cómo comenzó pobre, fue engañado muchas veces, pero construyó su modesto fondo de inversión con honestidad. «Harás cosas incluso más grandes que yo», Nathan decía, ojos brillando. Ahora, este fondo probaba sus palabras. Había preparado un futuro para mí, sabiendo que la familia podría desmoronarse algún día. Me senté allí con la carta en las manos, lágrimas cayendo sin control. Esos recuerdos eran cuchillos dulces que atravesaban el dolor para revelar esperanza. El abuelo me había visto. Me había amado de una manera que nadie más lo hizo. Mientras papá y mi hermano me empujaban hacia la cárcel, el abuelo tendía su mano desde la tumba con una salida. Me volví hacia el tío Jameson, ojos húmedos pero más brillantes que en semanas, y lo abracé largo y fuerte, un abrazo pesado, doloroso, pero cálido, que decía, toda la humillación, miedo y soledad de los últimos días finalmente se compartieron. Él me rodeó con los brazos, palmoteándome la espalda, voz cargada de emoción, «Ya no estás solo, Nathan. Tú y yo vamos a recuperar todo. Nuestra vida, la justicia y la confianza». Mamá se sentó a nuestro lado, llorando también. Su mano descansaba sobre nuestros hombros. La sala se sentía más cálida, aunque la nieve siguiera cayendo afuera. Este fondo fiduciario no era solo dinero. Era el recordatorio del abuelo desde más allá de la tumba. Eres valioso. Eres fuerte. Y puedes empezar de nuevo. Inmediatamente después de emitirse las órdenes de arresto, Vincent y Jackson fueron detenidos para investigación. La noticia explotó como una bomba. Policía facilitando red de drogas. Padre e hijo, dueños del taller, arrestados dentro de la corte. Me senté en casa, en la ahora fría y familiar sala, viendo la televisión con mamá y el tío Jameson. Todos los canales repetían las mismas imágenes en bucle. Mi padre y mi hermano esposados, escoltados fuera del juzgado. Una pesadilla interminable. Las fuerzas federales, junto a la policía de Detroit, allanaron múltiples lugares a la vez, como una tormenta que arrasaba todo. El tío Jameson, en contacto con los fiscales para entregar pruebas adicionales, me contó lo que sucedía. Registraron el taller de papá, el mismo donde solía ayudarlo a arreglar motores los fines de semana. Un almacén secreto fue sellado. Cajas de cartón llenas de paquetes opacos blancos. Drogas sacadas bajo los deslumbrantes flashes de las cámaras. Docenas de miembros de la red arrestados, conductores desconocidos que yo había visto en el taller, compañeros oficiales que Jackson solía presumir como amigos cercanos. Las cuentas ocultas de Vincent fueron congeladas. Millones en dinero lavado que el tío Jameson había rastreado durante 3 años. Me senté en casa viendo todo en televisión, el corazón encogido con cada informe. En los días siguientes, los medios invadieron la ciudad como una colmena perturbada. El caso dominó las portadas, desde el Detroit Free Press hasta CNN, etiquetado como el escándalo familiar más oscuro de Detroit en una década. No me atreví a salir, temeroso de los vecinos, temeroso de las preguntas implacables de los reporteros. Mamá lloraba sin parar, cambiando de canal,
viendo las mismas imágenes de Vincent y Jackson siendo llevados, cabezas agachadas. ¿Cómo pudieron hacerte esto?, susurraba, manos temblando alrededor del control. El tío Jameson se quedó con nosotros, compartiendo más detalles de la investigación basados en su testimonio y documentos. Los agentes federales reconstruyeron toda la operación de lavado de dinero a través del taller. Tráfico de drogas desde México a la frontera y las veces que Jackson manipuló pruebas para incriminar a otros, no solo a mí, sino a varios inocentes antes que yo. Lo habían hecho muchas veces, dijo el tío con amargura. Pero contigo, Nathan, fue lo peor. Mi sangre se heló. Jackson, el héroe con placa, en realidad torcía la ley. Recordé sus historias de arrestos mientras la familia aplaudía. Ahora cada palabra era veneno. Pasaron los meses lentamente, como un río lento llevando el dolor mientras las pesadillas se disipaban poco a poco. El juicio de Vincent y Jackson comenzó en un frío día de primavera. La sala estaba llena, reporteros, abogados y curiosos de todas partes. Los titulares gritaban, juicio de la familia Reyes. Policía y padre acusados de narcotráfico. El tío Jameson, mamá y yo nos sentamos en la última fila, las 3 personas más marcadas por sus crímenes. Llevaba una camisa sencilla, agarrando la mano temblorosa de mamá. El tío Jameson a mi otro lado, rostro serio, listo para enfrentar este capítulo final. La gran sala olía a papel viejo y perfume barato. La jueza, mujer de mediana edad y severa, golpeó su mazo para iniciar. Miré el banco del acusado. Papá y Jackson, más delgados tras meses en la cárcel, rostros demacrados, evitando la mirada de la galería. Vincent me miró un instante, con ira, sin rastro de remordimiento. Jackson mantenía la cabeza baja. Mi corazón dolía. Habían sido mi familia. La fiscal, la misma mujer incisiva que me había acusado antes, presentó un aluvión de pruebas. Reprodujo el vídeo de Jackson colocando drogas en mi auto la víspera de Navidad. Imágenes nítidas que causaron asombro. Esto es manipulación y fabricación de pruebas para incriminar a un inocente, declaró, voz de acero. Siguieron los registros financieros de lavado de dinero a través del taller de Vincent. Sumas enormes canalizadas por cientos de cuentas falsas. Confesiones de miembros arrestados de la red resonaban por los altavoces. Vincent era el jefe. Jackson cubría sus pasos. Y el clímax, la grabación de Vincent diciendo fríamente, sacrificar a Nathan está bien mientras estemos seguros. El sudor frío me cubrió a pesar del frío invernal. Mamá se sentó a mi lado, su mano temblorosa agarrando la mía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Perdonando o enfrentando el dolor una vez más? Vincent, mi padre, fue el primero en ser traído. Lucía agotado, con el uniforme gris de prisión, la barba descuidada, pero sus ojos todavía conservaban la misma dureza arrogante. Se sentó frente a nosotros, levantó el teléfono y me miró a través del vidrio manchado. Nathan, ¿para qué has venido? ¿A regodearte? Su voz era áspera. Sin saludo, sin calidez. Jackson lo siguió, con el rostro demacrado, los ojos rojos por las noches sin dormir y el remordimiento, el cabello desordenado. Se sentó junto a papá, me miró de reojo y luego bajó la cabeza. La tensión era insoportable, como un hilo a punto de romperse. Vincent me observó y de inmediato lanzó el mismo guión de siempre, como si lo hubiera ensayado durante meses. Su voz estaba llena de veneno. Si no hubiera sido tan débil, si hubiera sido más como Jackson, más fuerte, más duro, nada de esto habría pasado. Lo hice todo por esta familia. Aún sin remordimientos, sin disculpas, solo negación fría y descarada. Me tendieron una trampa, Nathan. No hice nada malo. Fue Jameson, mi propio hermano, quien me engañó, golpeó el puño sobre la mesa de acero. El clangor resonó en la sala como si se aferrara desesperadamente a sus últimas mentiras. Lo miré y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo vacío. Me di cuenta de que el hombre frente a mí nunca había sido verdaderamente un padre. Solo había usado a sus hijos como herramientas. Mamá lloraba silenciosa a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Jackson era diferente. Por primera vez desde su arresto, mi hermano levantó la mirada. Sus ojos estaban atormentados,
llenos de lágrimas contenidas. Nathan, me equivoqué. Lo siento, susurró, con la voz quebrada. Papá me manipuló, pero yo debería haberlo detenido. Lo siento. Lo siento por lo que te hice, por enviarte a la cárcel. La disculpa flotaba en el aire, cruda, sincera, y torció algo muy profundo dentro de mí. Jackson, el ídolo que me enseñó a patear un balón, que contaba historias heroicas de policía, ahora estaba roto frente a mí. Guardé silencio durante largo tiempo, observando a los dos hombres al otro lado del vidrio, uno que nunca asumiría responsabilidad, aún culpando al mundo y a mí, otro que finalmente enfrentaba su culpa, con la cabeza baja y lágrimas cayendo. La sala de visitas parecía congelada, solo se escuchaba la respiración pesada y los sollozos suaves de mamá. Finalmente hablé, con calma pero firme. Ya no te odio, Jackson. Te perdono, pero no volveré a verte. Y tú, papá, vive con las decisiones que tomaste. Esto termina aquí. Vincent abrió la boca para discutir, su rostro se enrojeció, pero no pronunció palabra alguna. Solo se quedó allí, fulminándonos con la mirada. Jackson bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mesa de acero, con la voz entrecortada. Nathan, gracias por perdonarme. Me levanté, posé mi mano en el vidrio por última vez y les dije que viviría mi propia vida ahora, libre de sus sombras. Luego me di la vuelta y salí, dejando atrás a un hombre que nunca cambiaría y a otro que apenas empezaba a pagar el precio. Cuando la pesada puerta de hierro se cerró detrás de mí y caminé por el frío corredor, me sentí más ligero que en años. Como si un peso de 1000 libras finalmente hubiera sido levantado. Mamá caminaba a mi lado, secándose las lágrimas. Mi hijo es tan fuerte, susurró. Salimos al fresco aire primaveral, y por primera vez respiré profundamente sin dolor. Un nuevo vida se extendía ante mí. Mamá a mi lado, el tío Jameson como verdadera familia, una empresa en crecimiento llena de nuevos casos y un futuro abierto, respaldado por el fideicomiso. Pensé en la carta de mi abuelo, salvarás a la familia de una manera que nadie espera. Quizá el perdón era ese camino. No lo sé, pero sé esto, finalmente soy libre. Un año después de que el caso se cerrara, mi vida se había transformado por completo. Como si una tormenta hubiera pasado, dejando un cielo azul y despejado. Reyes Investigaciones, la empresa de tío Jameson y mía, estaba firmemente establecida, con una larga lista de clientes esperando y una reputación que se extendía por toda Michigan. Comencé a hablar en eventos comunitarios, compartiendo mi historia para crear conciencia sobre condenas injustas y los peligros de las drogas. En un seminario antidrogas en el centro de Detroit, conocí a K. Grant, una joven trabajadora social de gran corazón, cuya sonrisa iluminaba la sala y cuyos ojos verdes brillaban con una luz genuina. Ella estaba en el escenario hablando sobre ayudar a víctimas de adicciones, su voz suave pero poderosa. No solo salvamos cuerpos, salvamos almas. Me senté en el público, conmovido. Hablaba sobre sanación, sobre esperanza después de la pérdida, tal como mi propio viaje. Tras la charla, me acerqué, un poco nervioso. Señorita Grant, su historia se parece mucho a la mía. Fui falsamente acusado de drogas y ahora ayudo a otros en la misma situación. Ella sonrió, sus ojos brillando. Nathan Reyes, he leído mucho sobre ti. Eres increíblemente valiente. Hablamos durante horas sobre nuestras pérdidas. Ella había perdido a su padre por adicción. Yo había perdido a mi familia por traición. Sobre nuestra necesidad de sanar, ella a través del trabajo social, yo a través de las investigaciones. Pronto descubrimos cuánto teníamos en común, como dos piezas perdidas de un rompecabezas finalmente encajando. Nuestras primeras citas, paseos por el parque tomando café, estaban llenos de mariposas. Mi corazón latía al ver su risa, al sentir su mano y escuchar. Nathan, eres más fuerte de lo que crees. K se convirtió en la luz suave que iluminaba los rincones más oscuros de mi alma, ayudándome a salir del pasado y a atreverme a creer en el futuro otra vez. Al año siguiente, K y yo nos casamos en una pequeña ceremonia llena de amor. Solo amigos cercanos y familia de verdad, tío Jameson, tía Elena, Lily y mamá. La celebramos en el jardín de nuestra nueva casa bajo el cálido sol de verano, rodeados de las rosas que mamá había plantado. K caminó hacia mí con un vestido blanco sencillo,
los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Natán, te amo por lo que eres. Fuerte desde el corazón. Le deslicé el anillo en el dedo, con la voz temblando. Eres mi esperanza. Juntos sanaremos. La ceremonia fue sencilla, pero rebosante de risas. Sin ostentaciones, solo calor genuino, tal como debe ser una verdadera familia. Cuando nació nuestra primera hija, la nombramos Mela, en memoria del abuelo Milton. Nuestro refugio silencioso después de la tormenta ahora resonaba con la risa de una niña, sus diminutos pies corriendo por el suelo. Mela tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa tierna de su padre. Cada noche la abrazaba y le susurraba: «Te protegeré siempre, mi amor». Mamá Camila se convirtió en la abuela más feliz, cuidando a Mela cada día, cantándole las mismas canciones de cuna que una vez me cantó a mí, con voz cálida y tierna. «Abuela te ama, Mela. Eres la nueva luz de esta casa». Sus heridas fueron sanando lentamente, entre risas de su nieta. Observando a Mela en los brazos de mamá, pensé: esta es la redención. Una nueva familia que compensa las pérdidas del pasado. La empresa que construimos, tío Jameson y yo, creció fuerte como un árbol antiguo echando nuevas ramas tras la tormenta. Nos asociamos con la policía de Detroit, centros de rehabilitación y organizaciones benéficas para apoyar a víctimas de acusaciones falsas y abuso de poder. Nuestra reputación se extendió por todo Michigan, de Detroit a Lansing. La gente acudía a nosotros con esperanza. Resolvimos casos importantes, liberamos a un adolescente encarcelado injustamente por drogas, ayudamos a mujeres acusadas por exmaridos en divorcios amargos. Tío lideraba el trabajo de campo peligroso, yo ofrecía apoyo emocional. Los periódicos nos elogiaban, Reyes investigaciones, de víctima a héroe. Sonreí al leerlo y luego miré a mi tío. Nada de esto habría sucedido sin ti. Él me dio una palmada en el hombro. Natán, tú eres el alma de esta empresa. De todo lo que habíamos vivido, tío Jameson y yo fundamos la Fundación Rompe las Cadenas, dedicada a ayudar a personas incriminadas en casos de drogas, sacándolas, rehabilitándolas y dándoles una segunda oportunidad. La financiamos con parte del fideicomiso, nos asociamos con centros de tratamiento, proporcionamos abogados gratuitos y ofrecimos capacitación laboral. La fundación despegó rápidamente, salvando a decenas, adolescentes perdidos por la adicción, madres acusadas falsamente. Un caso me conmovió profundamente. Un joven, como yo en su momento, incriminado por supuestos amigos. Lo ayudamos a rehabilitarse y conseguimos un trabajo. Me abrazó llorando. Natán, me salvaste la vida. Yo también lloré, recordando al viejo yo. La fundación se convirtió en mi legado, no solo salvar a otros, sino salvar mi propia alma, convirtiendo el dolor en propósito. Esa Navidad, la nieve cubría Detroit, pero luces doradas llenaban cada rincón de nuestra nueva casa, convirtiéndola en un santuario brillante. Toda la familia se reunió, tío Jameson con tía Elena y Lily riendo alegremente, mamá ahora una abuela feliz, mi esposa, y la pequeña Mela apenas aprendiendo a decir papá con su voz dulce y balbuceante. Nos reunimos alrededor de la mesa, con el aroma de carne asada y galletas de canela llenando el aire, el árbol de Navidad brillando con adornos de vidrio. Ningún rastro de aquella noche horrible de hace años. Las risas resonaban en la casa, Lily jugaba con Mela, tía Elena contaba historias de cocina, tío Jameson se reía a carcajadas cuando lo molestaba por su viejo disfraz de vagabundo. Me quedé quieto por un momento, contemplando cada rostro amado, las personas que realmente me querían, sin traición, sin egoísmo. De repente recordé aquella Nochebuena de hace tantos años. Esposas, sirenas, luces intermitentes, los sollozos de mamá mientras me arrastraban como a un criminal. Las lágrimas brotaron, pero no por dolor, sino por gratitud. Ahora era Navidad otra vez, pero estaba rodeado de luz. Sostenido en los brazos de quienes merecen ser llamados familia, no por sangre, sino por amor. Levanté mi copa, mirando las velas parpadeantes en la mesa, y hablé, con voz baja pero llena de emoción. No podemos elegir la familia en la que nacemos, pero sí la familia que mantenemos. Nunca permitan que la crueldad de otros defina su valor. Y si la vida los arroja a la oscuridad, primero conviértanse en su propia luz. Por unos segundos,
Todos permanecieron en silencio, mis palabras flotando en el cálido aire. Luego, un suave aplauso estalló. Tío Jameson me miró con ojos orgullosos y húmedos. «Nathan, has crecido». Mamá se limpió las lágrimas y sonrió. «Hijo, tu abuelo estaría tan feliz». Kame apretó la mano bajo la mesa y susurró. «Eres la luz de mi vida». Aquella Nochebuena finalmente comprendí que las heridas que una vez trataron de destruirme eran, en realidad, lo que me hizo más fuerte y me llevó a la verdadera familia que siempre debí tener. La nieve caía suavemente afuera, pero adentro el calor se extendía por todas partes, y supe que mi vida había comenzado de verdad.